Estudio de la Torá desde Bereshit Génesis hasta Revelación. Continuamos con Génesis capítulo 10 a capítulo 19. Estudio realizado en vivo, dividido en tres partes. Parte 1 de 3, capítulo 10 de Génesis Bereshit, realizado por Rafael Alsina junto con Miguel Álvarez y hermanos de la Quejilá de Yahshua. Recuerda visitarnos en Seguidores de Yahweh en Yahshua, Weebly.com, Quejilá, Paz y Gozo, Weebly.com, Los Grandes Misterios de Yahweh, Weebly.com. Y al final de cada parte de este estudio tenemos la aportación de unas alabanzas de parte de los hermanos de Paraguay, Gabriel y Sara. Hermanos, pues estamos aquí reunidos para el siguiente estudio, la siguiente parte del estudio del Génesis. Estamos haciendo un análisis exhaustivo de todos los libros de la Torá, comenzando obviamente por Génesis, y nos habíamos quedado en Génesis 10 la semana pasada. Y entonces ahora vamos a partir de ahí, de Génesis 10 en adelante, y le pedimos a nuestro hermano Miguel que por favor haga la oración de bendición para pues, los que estamos aquí reunidos, los que no están, los que están enfermos, y para que nos den un poquito de ayuda y de claridad en lo que vamos a leer, y para tener una exactitud, ¿verdad? Una percepción correcta de todo lo que Yahweh nos está tratando de revelar en todos estos pasajes que vamos a leer. Adelante, Miguel, por favor. Oh poderoso Yahweh, Rey del universo, Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Estamos aquí reunidos ante tu presencia, Yahweh, reunidos como siempre en este mandato que tú nos das de guardar el Shabbat, no solamente descansar de nuestras tareas, sino también, Yahweh, de santificar este día. Y sabemos que una manera de santificar este día es estar unidos de tu Torah, de tu palabra, y conectarnos a ese mundo espiritual que existe, que eres tú, Yahweh, y que está allá en el infinito. Gracias, muchas gracias por darnos esta oportunidad de estar reunidos, porque sabemos que pues somos muchos hermanos, pero estamos dispersos, y esta es una manera maravillosa que tú nos has brindado para que podamos estar conectados unos con otros, Yahweh. Sabemos que, claro, sería mejor para nosotros estar unidos físicamente y sentir el amor y el calor de los hermanos, pero de esta manera también te agradecemos a Abacadosh, porque aún así el Rúa nos une a todos y sentimos tu presencia, poderoso Yahweh. Estamos leyendo de tu palabra, sabemos que eso que está escrito ahí no son solamente letras, Yahweh. Sabemos que, como siempre hemos dicho y hemos entendido, está tu mente ahí revelada. En tu palabra escrita se nos dice qué hacer y qué no hacer y cómo agradarte, Yahweh. Y nos revelas tu mente, y de esa manera nosotros podemos aprender a ver las cosas espiritualmente a través de la lectura de tu Torah, Yahweh. Gracias, muchas gracias porque estamos vivos por este día. Gracias porque tenemos salud, aunque sabemos que algunos estamos enfermos con distintas cosas, pero aún así, pues, estamos gozosos de que respirar y ver un nuevo día y estar unidos a nuestros hermanos. Y esta oportunidad, pues, como que nos da aliento, nos da energía y alegría, y por eso decimos que estamos bien, aunque sabemos que todos tenemos problemas. Yahweh, tú sabes el problema de cada uno de todos tus siervos, de tus ovejitas. Escucha tus oraciones y atiende sus pedidos, y todo lo que ellos necesitan, por favor, provéeselos. No solamente el alimento espiritual, sino el físico, porque sabemos que también hay otros hermanos en países donde
la economía está muy mala y sufren mucho, ayúdalos, no te olvides de ellos. Pero sabemos que tú claramente dices que primero, oh Yahweh, lo de tu reino, que todo lo demás siempre nos llegar por añadidura y tenemos fe de que así es y lo hemos comprobado. Ayúdanos para que cuando estemos leyendo tu palabra entendamos todo, todo Yahweh, aunque son cosas que hemos leído a veces por tantos años, tantas veces, pero no nos cansamos de seguir leyendo tu palabra y de escuchar sobre ti, porque es un alimento que nos llena, Yahweh. Es la palabra de Yahshua también. Él dijo que Él era el agua viva y el maná que baja del cielo, que nos llena de vida, Yahweh. Y no importa las veces que leamos, siempre encontramos algo distinto y nos refresca. Bendito sea tu santo nombre por los siglos de los siglos, Yahweh. Te amamos, te adoramos, te necesitamos y de ti dependemos para todo, Yahweh, para todo. Aceptamos a Yahshua como nuestro Salvador, como el Mashiach que hablaron los profetas y Moshe también. Nosotros sabemos que Él cumplió todas las profecías y sabemos que Él es nuestro Mashiach y a través de Él viene la salvación, oh Yahweh. Lo aceptamos como Mashiach y te pedimos, por favor, que tengas misericordia de nosotros, libres del pecado, de la maldad, que nos ayudes a vencer la inclinación al mal, por favor, y que perdones nuestros pecados porque a diario pecamos, Yahweh, porque somos imperfectos. A veces no queremos pecar y pecamos y a veces no nos damos cuenta, no importa cuál tipo de pecado, siempre que tenemos algo, Yahweh, aún en nuestras mentes, pero eso nos separa de ti, no queremos estar separados de ti, Yahweh, por favor, perdónanos, oh Abacadosh. Te damos las gracias nuevamente por todas las bendiciones y te pedimos que nos acompañes en todo momento. Y dejamos esta reunión en tus manos, como te dije antes, para que podamos entender todo lo que vamos a leer y que se nos crea en nuestras mentes y se transforme en nuestras vidas y nuestras mentes en mentes espirituales, y nos dé sabiduría, oh Abacados, para poder vivir en este mundo donde el enemigo gobierna. Oh, poderoso Yahweh, aleluya, bendito seas. Dejamos todo en tus manos, en el nombre de tu Hijo, de Yahshua HaMashiach, que así sea. Amén. Así sea. Amén. Todos digan amén, porque pues Amén. no ha dicho nada malo, como para que se queden callados. Se supone que todos digamos amén a todas estas cosas buenas que se piden y que se dicen. Bueno, pues entonces, hermanos, vamos entonces directamente para Génesis 10. Y recuerden, si estoy leyendo algo, hago alguna omisión. Si también alguien escribe algo importante por aquí, por Skype, en las observaciones, y yo no me di cuenta ni lo puedo leer porque estoy leyendo acá de la Torah, pues entonces me interrumpen para decir lo que esa persona esté diciendo, ¿verdad? Si es que le añade, le aporta algo a lo que estamos leyendo. Y no dejen pasar el tiempo para que pues se diga cuando es importante, cuando tiene relevancia lo que él ha escrito, o que la persona haya escrito, sea hombre o mujer. Pero que aquí pueden participar pues los dos. Yahweh le da el espíritu a todos y a cualquiera. Que lo quiere, que lo ame y que lo siga y lo quiera obedecer. Bueno, Génesis 10 o Bereshit. Bereshit es el nombre hebreo del libro de Génesis que significa principio. Cuya raíz, ya dijimos la semana pasada, viene de la misma palabra que se usa para primogénito. Palabras casi idénticas. Estas son las generaciones de Shem, Ham y Jafet, hijos de Noah, a quienes le nacieron hijos después del diluvio. Ya habíamos visto en los capítulos anteriores de que ocurrió el diluvio, que Yahweh mató a toda la población de la tierra debido a la maldad que había, y que en sus corazones todo el tiempo estaba el hacer el mal, y luego pues se arrepintió de haber creado al ser humano, primero, al ver, ¿no?, de que era tan susceptible ante la influencia demoníaca. O tal vez él todavía, pues no sé si decir ese pecado de ingenuo diciendo que Yahweh no sabía qué era lo que estaba causando ese nivel tan exagerado de maldad en el ser humano. Que eran los demonios los que estaban haciendo esto. O si era que él pues simplemente estaba ajeno
a que el ser humano iba a ser tan susceptible a esta influencia demoníaca, ¿verdad? Si era que lo sabía y lo que desconocía era que el hombre fuera a ser tan susceptible. Ahora pensaba que el hombre iba a poder tener mejor juicio, hacer mejor uso de su libre albedrío, y no todo el tiempo, imagínense ustedes, contaminarse de tal manera que llegara el punto en que todos los designios de sus corazones iba a hacer siempre el mal, como sucedió para estos tiempos del prediluvio, y que él los iba a tener que destruir entonces, al ver de que era imposible regenerar al hombre porque ya era tanta la maldad. Entonces pues los extirpó a todos con el diluvio ese que mandó y solamente salvó a Noé porque no era justo a sus ojos. Vimos en los capítulos 7 y 8 de la Escritura, aquí del Bereshit, donde él dice de que Noé era justo. Y por eso lo salvó a él y su familia, porque recuerden que cuando en la familia el jefe de familia es justo, pues entonces toda su casa recibe la bendición. Aunque sus hijos Shem, Cam y Jafet y sus esposas no fueran justos. Pero Yahweh pues le tiene misericordia. Además, porque Yahweh iba a salvar solamente a un ser humano, a un hombre que no se iba a poder reproducir y que no tenía hijos. Que no era lógico, porque él quería que la tierra se poblara otra vez con estas personas y él esperaba y ha puesto su fe y su confianza en que Noah, siendo justo, iba a criar a sus hijos justos también. Y que entonces iban a ser una generación justa. Era posible eso, ¿no? Y entonces pues ellos tuvieron sus propios hijos, cada uno de los hijos de Noé, que eran Shem, Ham y Jafet, pues tuvieron sus propios hijos, y aquí en el versículo 2 empieza a darse el linaje de los de Jafet, por ejemplo, que era el mayor. Las descendencias en las genealogías en la Escritura, por lo general se comienza con la descendencia de los hijos en el orden de nacimiento. Y entonces pues aquí aparece primero Jafet. Dice que sus hijos fueron Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Meshech y Tiras. Después vamos a descubrir, ¿no?, quiénes son estos hijos y por qué tienen estos nombres, y si estos hijos luego formaron, ¿no?, tuvieron descendencia y formaron grandes familias que se convirtieron en tribus, que luego se convirtieron en pueblos, que luego se convirtieron en naciones. Rafael, Sí. acá hay otro nombre que no sé si se mencionó. Aquí dice fueron Gomer, Magog, Madai, Javán, Elisha, Tubal, Chet. Fíjate, aquí no omitieron ese de Elisha. Qué raro, ¿eh? Lo omitieron. Pues qué bueno que lo mencionas. En esta tampoco aparece. Yo tengo en Ascunci, Ajá. sí, yo tengo Elisha. Sí, él Aparece. Porque él la tradujo del hebreo, obviamente, y yo voy a buscar en el hebreo a ver si aparece, porque lo más seguro es que sí aparece y fue que los traductores lo omitieron. Vamos a ver si aquí en esta aparece. Qué raro, no aparece aquí. Aparecen los hijos de Jafet, Gomer y Magog, y Madai, y Javán, y Tubal, y Meshech, y Tiras. Más nada. Creo que más abajo es cuando aparece Elisha, ¿no? Ah, después de Tiras, lo vamos a ver. Sí, porque es que no tengo esa página. Dice, los hijos de Gomer más para abajo empiezan y aparece otro nombre que es Elisha. Ok. Pues entonces vamos a, así por encimita, ¿no?, a hablar de algunos de estos hijos. Pues porque como ya les dije, pues estos hijos tuvieron sus propios hijos después. Y entonces esos hijos siguieron teniendo hijos. Y entonces formaron. Y para este tiempo, pues la gente vivía un poquito más, ¿no?, que lo que viven ahora. Entonces a los hombres les daba más tiempo de tener más hijos. Porque como vivían más, pues no tenían 4 ni 5, ¿ves? A veces tenían 20, 30, 40, válgame, montones, podían tener 100. Cuando en el caso de Adán se dijo, ¿verdad?, que tuvo a Set y a Caín y a Abel, y después se dijo que tuvo muchos otros más hijos e hijas. No se sabe cuánto, pero imagínense ustedes, señores, si Adán vivió 930 años, imagínate cuántos tuvo. ¿cuántos hijos no habrá tenido con Eva? Imagínense ustedes. Montones. Cientos. ¿Verdad? Y no solamente el Caín, ¿cuántos no tuvo? Miles, posiblemente.
porque será un poquito más desordenado y supongamos menos comedido en todas estas cosas. Bueno, entonces los hijos de Jafet son Gomer, Magog. Magog resalta aquí con un poquito de importancia porque este es un pueblo que vemos que todavía existe para finales del 7º milenio. O sea, aparentemente hay personas sobrevivientes de las naciones de Magog que entran al 7º milenio con Yeshua y ahí obviamente pues como están en carne, en cuerpos de carne y de sangre, se siguen procreando porque esa es la intención, ¿no?, de Yeshua en el reino. Conseguir, que lo que Yahweh está tratando de hacer aquí después del diluvio, de poblar la tierra con personas Kodesh y que sean sometidas a él, pues eso lo va a hacer Yeshua y lo va a lograr. ¿Y por qué Yeshua lo va a lograr en el milenio y Yahweh no lo logra aquí y ahora, después del diluvio? Pues sencillamente, queridos amigos y amigas, porque en el milenio los demonios van a estar atados y aquí están sueltos. Y aquí en el diluvio, pues todos esos demonios que estaban habitando en los seres humanos que murieron, pues se salieron de los cuerpos, porque los demonios no se mueren con agua, son espíritus, ¿verdad? Son espíritus inmortales. Y entonces pues se ahogan los cuerpos donde ellos están metidos, pero ellos salen. Igual que pasó aquella vez que pues Yahshua expulsó a aquellos demonios de aquel hombre y se metieron en una piara de cerdos, y los cerdos se tiraron por un barranco, pues, se mataron. Y ahí mismo los demonios volvieron a salir otra vez, ¿verdad? Ellos pidieron, por favor, déjanos entrar en un cuerpo, ¿en dónde? Ayuda que aquellos cerdos, por favor, vamos, Yahshua, déjanos meternos allí, danos permiso. Sí. Los lechones se asustaron y se despeñaron por un precipicio. Se mataron. Y otra vez quedaron los demonios sin los cuerpos que querían. Se quedaron vagando por el aire en las regiones áridas, lo que detestan. Así que miren qué mal les salió la jugadita. Pues aquí les pasó lo mismo. Se ahogaron los cuerpos donde estaban metidos todos esos animales y todos esos seres humanos. Y ahora todos esos demonios, ángeles caídos, seres espirituales, pues están buscando dónde meterse. ¿Y dónde se van a tratar de meter? Pues en la descendencia de Noé y en los animales que suelten, porque ¿dónde más se van a meter? Ellos se aburren estando, porque van a hacer ellos por ahí en las regiones áridas, pues vagando por aquí por el aire como si nada. No, y sobre todo que ya probaron, ya están corruptos porque ya probaron la carnalidad, ya desobedecieron. Y ahora pues les gustan las mujeres, probaron la comida, tuvieron a través de los hombres, tuvieron relaciones sexuales, tuvieron todas las cosas que hicieron. Y las van a volver a hacer. Bueno, entonces Magog, pues ya desde aquí figura. Marai, porque esos son los de Madián. ¿Y quiénes son los de Madián? Los futuros medos. Recuerden que luego los medos se aliaron con los persas y formaron un imperio que fueron los que conquistaron a Babilonia. Y los babilonios también salen de aquí, lo que pasa es que no están nombrados por nombre todavía. Yaván, que son, algunos dicen que son los japoneses, pero están equivocados porque solamente porque las palabras se parezcan, no. Piensan que son unos que son orientales, pueden ser mongoles, pueden ser o chinos, mongoles o algo así. Tubal, que son los de Tobolsk, Meshek, que son los de Moscú, son rusos, formaron esas ciudades, y Tiras, que son los de Tiro, la ciudad de Tiro, los sidonios. Los hijos de Gomer en el 3, Ashkenaz, Rifat y Togarma, que también los tenía. De hecho, tenemos el mensaje que les mencioné, que se publicó hoy. Si lo quieren ver, se llama La genealogía de Noé. Está en la página que es La Paz y Gozo. No Gozo y Paz de Puebla, no se confundan. Esta es Paz y Gozo de la Asamblea Genuina de acá, que no predicamos con las cabezas cubiertas. Ahora mismo yo estoy con la cabeza descubierta y Miguel también lo estuvo cuando hizo la oración. Y lo seguimos estando cuando estamos leyendo de la Escritura. ¿Por qué? Porque el que lee de la Escritura profetiza. ¿Por qué? Porque una tercera parte de la Escritura es profecía.
Y yo considero a veces que 2/3 partes en algunos libros, aunque parezca que no. Porque a veces hay pasajes como que dice, pues, un ave cayó, y tú te crees que es un ave que cayó, y después resulta que eso tiene algo que es para el futuro, que va a caer otra ave, o que una ave va a anidar, o que va a pasar, y eso está hablando en términos proféticos. Hay muchas profecías ocultas. Pues entonces tenemos el mensaje que se llama genealogía de Noah, de acuerdo a los revelados en Génesis 10, y ahí pues se habla de cómo fue que se pobló esto y cómo fue que fueron emigrando pues todas estas gentes que estamos leyendo aquí, descendientes de los hijos de Noah. Primero poblaron pues lo que era el continente inmediato, ¿no? El Medio Oriente, se fueron un poquito para el norte, Magog y Gomer se fueron un poquito para el norte, para Rusia, para Europa Oriental. Los de Midian se fueron para el oriente, ahí se asentaron por Arabia, por Arabia no, por Irán. Los medos, bueno, vamos a leer los demás porque no los hemos leído. Otros se fueron al sur y otros se fueron al oeste. Vamos a leer ahora de ellos. Los hijos de Gomer. Estos son hijos de Jafet. Ashkenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Yaván, que es el otro hijo de... aquí está mencionado Elisha ahora. En el versículo 4, los hijos de Yaván. Fíjense qué curioso. En las de ustedes, Sara y Omar, creo que fueron los que dijeron que estaba Elisha mencionado en el versículo 2. En el versículo 4 también tienen mencionado a los de Elisha. Sí, yo creo que es porque fue un error que él puso Elisha arriba. Dice que Elisha era hijo de Yaván, pero lo había puesto arriba como si fuera hermano de Yaván. Bueno, puede que haya alguna conjetura en cuanto si era nieto de Jafet o era hijo de Jafet. No, y a lo mejor él lo tenía correcto, pues no lo sabemos. La cuestión es que pues Elisha es descendiente de Jafet. Y los Jafet, ¿quiénes son? Mayormente los europeos. Pero vamos a hacer esa aclaración. Una buena porción de sus hijos, 3/4 partes o 2/3 partes de los hijos de Jafet, de estos que estamos leyendo aquí, se quedaron en Europa. Y la otra 1/3 parte, pues se fueron para el oriente, para Rusia, que también hay parte de Rusia que es Europa. Pero se fueron un poquito más para allá, para Siberia, se fueron y para esos otros sitios. Los de Jafet sí también estaban en Alemania, estaban en casi toda Europa. Magog, pues se quedó, Magog se asentó. Y el sur de Rusia. Sí, Magog se asentó en lo que es el sur de Rusia, al norte del Mar Negro y del Mar Caspio, en esa área por ahí. ¿Y dónde está hoy? Pues yo no lo tengo muy claro y no creo que mucha gente lo tenga muy claro. Si ellos se quedaron ahí, subieron un poquito más, tal vez subieron un poquito más y están más pegados a Moscú ahora de lo que estaban antes, no sé. Serían conjeturas mías porque no lo puedo probar. Pero están en esa área más o menos de entre Europa y Asia. Están ahí en algún sitio. O sea, no se han movido totalmente para Europa, para acá, para España, ni se fueron para la China, ni se fueron para el África, ni se vinieron para América. Se han quedado más o menos en esa área general de ahí. Se puede haber movido un poquito más para arriba, para la izquierda, para la derecha. Están ahí. Sí. Porque no hay registro de que ellos hayan emigrado muy lejos fuera de ahí. Que yo sepa. Si después encontramos que sí, pues me gustaría saberlo. Y entonces, pues los hijos de Yaván, Elisha, Tarshish, Kitim y Dodanim. Aquí tenemos otra vez europeo. Elisha, pues desconozco dónde está, o si lo sabía se me olvidó. Tarshish, por supuesto que me acuerdo. Son los de Tartesos, que llamaban los romanos, que estaba en España, en el sur de España. Región que luego desapareció debido al gran terremoto que hubo, que todo ese pedazo de tierra donde estaba esa ciudad de Tartesos, que hacía comercio con los de Kitim y con otros que se habían asentado en las islas británicas, trayendo el estaño que había en las islas británicas
hasta el Medio Oriente a través de España, de los de Tartessos. Pero hubo un terremoto cataclísmico en España para aquellos tiempos, y entonces para aquellos tiempos también el río Ebro tenía 2 desembocaduras, en vez de, o el Guadalquivir, perdónenme. Tenía en vez de una desembocadura, tenía 2. O sea que antes del río llegar al Mediterráneo, se abría en 2. Sí. Sí, hermano, ¿alguien quiere decir algo? Ok. Pues entonces ese río se dividía en 2. Y les estoy hablando de hace 3.000 años, o sea, esto no es historia reciente. Estoy hablando de hace 3.000 años o algo así. Se dividía en 2 y entonces esa porción de tierra que quedaba entre los 2 ríos y el mar, en la otra parte, estaba rodeada de agua, eso era Tartessos, que era un área geográfica bastante grande de España, que era como una isla que quedaba. Pues a consecuencia del temblor tan gigantesco que hubo tsunamis y todo, esa parte de la tierra donde el río se había dividido en 2, se rajó, porque sucede que eso es una fisura que había. Se rajó y se deslizó en el mar y se tragó a toda esa gente en un instante. Fue un terremoto vivo. Bueno, claro, Miguel. Fue sin volcanes y sin nada. Un temblor, posiblemente 0.85, 0.9 o quién sabe si 10 en la escala de Richter. En un instante, en cuestión de segundos, empezó a deslizar toda esa tierra para el agua y se tragó toda esa tierra con todos esos habitantes, que era supuestamente la porción más adelantada de seres humanos que había en ese momento, que comparan y creen que la leyenda de la Atlántida surgió de esto, de esta tierra de Tarshish, de Tartessos, porque se describe casi todo igual. Y los que dicen que la Atlántica estaba en el Atlántico para allá, el único que decían que estaba al otro lado del estrecho de Gibraltar. Se confundieron, tal vez era esto, estaba un poquito antes del estrecho de Gibraltar. O por ahí, no sé si en el mismo estrecho de Gibraltar. Que sucede también que para ese tiempo estaban los pilares de Hércules, porque los pilares de Hércules, recuerden que Heracles o Hércules era uno de los Nefilim. Y entonces le habían hecho unos pilares a cada lado del Mediterráneo, en donde está hoy España y en donde está hoy Marruecos, o la costa de África. Había 2 grandes pilares que se veían de acá del lado de España, se veía el pilar de allá, y de allá se veía el pilar de acá, de los gigantescos que eran. Entonces, en este temblor fue que esos pilares obviamente se rompieron, se hicieron añicos y se cayeron en el mar. Estaban en la misma orilla. Y entonces esa era la puerta para el Atlántico. Y el que pasaba por esos 2 pilares ya quedaba allá afuera en el mar gigantesco, en el Atlántico. Y cuando entraban, pues ya estaban en el Mediterráneo. Y eso lo controlaban, ¿quiénes? Pues estos mismos, los de Tartessos. ¿Verdad? Y entonces, pues los de Kitim, ¿quiénes eran? Los de Kitim tenían grandes naves. Después se mencionó los de Kitim como que también en Tiro, en Sidón, se asocian con los fenicios. ¿Ves? Y eran lo mismo, como eran primos, eran familia de los de Tiras, o sea, los de Tiras, o Tira, eran tíos de los de Kitim, porque toda esta gente son de la misma tribu de Jafet. Pues entonces, y los de Dodanim no sé cuáles son o no me acuerdo, no voy a especular. 5 de estos, las costas de las naciones se dividieron en sus tierras. ¿Ven? Que estaban en las costas. ¿Pues de qué naciones? Pues del Mediterráneo, porque no había América todavía. Aunque se dice que los fenicios, descendientes de los de Kitim y de los de Tiras, llegaron a ir en sus naves grandes, que las naves de Kitim, ¿les recuerdan que las mencionó? Creo que fue Salomón, que tenían fama de ser grandes, las atlánticas. Y en eso era que aparentemente habían llegado ellos a las costas de acá de América. Entonces, por jeroglíficos y cosas que se han encontrado.
Pues aquí dice en el 5, de estos las costas de las naciones se dividieron en sus tierras, cada uno conforme a su lengua, según sus familias, en sus naciones. ¿Ves? Pues cada uno de estos pueblos, de estos hijos de Yaván, pues entonces se fueron convirtiendo en naciones. Al seguirse procreando y procreando, crecieron en pueblos y crecieron en naciones y se asentaron cada uno en distintas tierras en las costas. ¿Ves? Y Tartesos o Tarshish era una costa, la costa de España, que ya no existe. Y entonces vamos ahora con los hijos de Ham en el 6, que este fue el desobediente, o el que pues heredó la maldición indirecta de Noé a través de su hijo Canaán. Cush, Misraim, Fut y Canaán, o Cainán. Cush, pues ya sabemos que son los etíopes. Dice el 7, los hijos de Cush, Seba, Javila, Sapta, Rama y Sapteca. Los hijos de Rama, Seba y Dedán. Y Cush engendró a Nimrod también, ¿ven? Que llegó a ser poderoso en la tierra. Él fue un poderoso cazador delante de Yahweh, por lo tanto se dice de él como Nimrod, poderoso creador delante de Yahweh. Y el comienzo de su reino fue Babel. Ahí está el inicio de la ciudad de Babilonia y del estado ese babilónico y la nación que hoy abarca la tierra completa. Porque vamos a ver, en cuanto a mente, todas las naciones gentiles del mundo son babilónicas. Por eso la cabeza de la estatua es la que se llama Babel. Es Babilonia. Es la cabeza. Tienen la misma mente. Sigue teniendo la misma mente, la sigue arrastrando durante todos estos siglos, a pesar de que ha sido conquistado ese antiguo imperio babilónico por los medos o por los persas y por los grecos y macedonios y por los romanos. Pero todo eso, de la herencia y los genes todavía están en la gente metidos y están vivitos y coleando. A propósito, pues también se menciona, no sé si se recuerdan en Apocalipsis, cuando se habla de Babilonia, dice, y la gran ciudad se dividió en 3 partes, a raíz del terremoto que hubo en el segundo ay, creo que fue. Dice, la gran ciudad se dividió en 3 partes. Pues, ¿qué gran ciudad es esa? Pues, hermanos, no es una ciudad en sí, es una metrópoli, es como una megalópolis, de lo que se habla ahí. Porque no es solamente una ciudad, aunque alguna gente dicen, es Roma. Pues, ¿cuál sería Babilonia y cuál sería su capital? Bueno, sabemos que Babilonia, pues en el último instante, pues el gobierno que la va a estar defendiendo, ¿no? Y resucitando va a ser un gobierno romano, o de especie romana, europea, ¿verdad? Con distintos matices, de judíos, de asirios y de todo, porque el antimachía tiene de todo esto. Pero ese imperio tiene lo que se llama una gran ciudad. ¿Y cuál es esa gran ciudad? Una ciudad. O sea, las naciones, hay países y hay continentes que tienen tanta y tanta población, como digamos allá los chinos, que tienen una población tan concentrada de que ya no se puede, las ciudades solamente son políticas, divisiones políticas, pero geográficamente tú no puedes decir que una ciudad termina aquí o otra empieza allá, porque están todos unidos, todo. Igual, bueno, aquí en Puerto Rico, que no somos nada, cuando ustedes buscan un mapa de Puerto Rico, un mapa del Caribe por la noche, de esos que toman a veces los astronautas cuando se van por ahí en los transbordadores espaciales, pues Puerto Rico se ve todo como una ciudad completa, una lumbrera toda encendida. A pesar de que hay 75 pueblos aquí o ciudades. Pero todos tan aglomerados y la población está tan densa y todo el mundo tiene luz. Porque esto es uno de los pueblos del mundo donde más luz hay por habitante. Y de hecho por eso está el problema tan grande que tenemos aquí con la luz. Que es un gasto y un despilfarro grandísimo y ahora nadie va a tener luz. Bueno, la cuestión es que entonces de noche, dicen los astronautas, que es el punto más brillante que ellos han visto de todo el planeta.
porque hay tanta luz que se ve la islita así, todo es como un fuego así. Entonces, imagínense ustedes, es una isla tan pequeñita y tiene una luz proporcionalmente mayor que la de Nueva York, que la de otras ciudades así. Pero también si vamos a ver entonces allá en los Estados Unidos, de noche también, lo que es desde Boston a Washington, Nueva York, Filadelfia, Chicago, todo, Baltimore, todas esas ciudades están tan densamente pobladas y tan unidas que se ve una mancha gigantesca de luz en el mapa. En los mapas nocturnos se ve una cosa como si todas esas 7 gigantescas ciudades, que son de millones de habitantes cada una, con sus pueblos aledaños, formaran una ciudad en sí. Y no se ven las estrellas en la noche. Y eso es lo que se llama una megalópolis, ¿verdad? Están las ciudades que son las metrópolis, y entonces los conglomerados de metrópolis se llaman megalópolis. Todos son términos griegos. Y entonces, recuerden que las escrituras fueron escritas en griego para este tiempo cuando tampoco habían, bueno, esto estamos leyendo del hebreo, pero el Apocalipsis está escrito en griego, o lo que tenemos. Y para este tiempo no existían estas ciudades tan grandes, por supuesto, no existían los Estados Unidos, no existían en España, ni Francia, ni Inglaterra, con estas poblaciones, estas superpotencias tan densamente pobladas y con tantos adelantos tecnológicos. Pero como Yahweh sabe que esto iba a existir, pues quién sabe si para los ojos de Yahweh, ¿no?, en su aprecio y en su opinión y estima, él considera que todo esto en Estados Unidos sea una ciudad. ¿Por qué? Porque políticamente son lo mismo, son la misma gente también, básicamente, aunque hay montones de foráneos metidos allí, pero todos se han americanizado, casi todos, viven bajo sus mismas costumbres, sus mismas leyes y se comportan como ellos mismos. Y pertenecen al mismo sistema religioso, babilónico, el mismo sistema económico de la bestia y el mismo todo. Y entonces, pues para él son como si fuera una gran ciudad. Y puede ser, aquí yo especulo, no quiero ser muy dogmático, pero tal vez la gran ciudad a la que se refiere, a la capital de Babilonia, sea Estados Unidos. Porque yo no considero que Estados Unidos sea en sí Babilonia, única y exclusivamente porque ya sabemos que Babilonia está por allá también en todo Medio Oriente y en toda Europa y está regada por todo el mundo. Porque donde quiera que ha estado Roma, señores, ha estado Babilonia, porque el concepto de la estatua de Nabucodonosor lo dice, lo deja claro. Que la cabeza de Roma, donde quiera que Roma haya estado y haya reinado, es Babilonia, y ahí Roma, donde Roma dejó las patas y dejó los pies, ahí dejó la cabeza también, ahí está la mentalidad. Por eso todos estos países de Europa y de Estados Unidos y de Latinoamérica, que son repúblicas democráticas, porque la democracia, ¿de dónde vino? De los griegos. ¿Y la república de dónde vino? De los romanos. Y entonces recuerden, los romanos se chuparon a los griegos y asumieron la democracia sin abandonar la república. Y entonces, donde quiera que ustedes vean ese sistema de gobierno, repúblicas democráticas, no hay más que hablar, no hay más que buscar. Las instituyeron los romanos, o personas, colonos, ¿verdad?, con la mentalidad romana, y con órdenes y proclamas y decretos romanos, de allá de Europa. Permisos de los reyes. Como ya sabemos, y le explicamos la otra vez, que Carlos V, rey de España, era a la misma vez, simultáneamente, emperador del Imperio Romano. ¿Verdad? Y él fue el que estaba, después de que murieron Isabel y Fernando, reyes de España, él era rey de España y mandó montones de gente después de Colón para acá a colonizar esto en nombre del Imperio Romano. Y por eso Colombia, Venezuela, Bolivia, Perú, México, Puerto Rico, República Dominicana, todos estos países fueron conquistados para la corona y para el Imperio Romano, para la corona española, que para ese tiempo el emperador del Imperio Romano era el rey de España. ¿Ves? Y entonces, un poquito tiempo también antes o después, cuando se colonizaron los Estados Unidos, fue por orden también del rey, el rey de Inglaterra que estaba, no me acuerdo cuál era, lo tenemos que buscar. Para aquellos tiempos, 1500 por ahí más o menos, había un rey en Inglaterra que era el que le tocaba ser
emperador del Imperio Romano, el emperador de turno del Imperio Romano era ese. Y de hecho esa posición ha estado, porque cuando Napoleón, muchísimos años, en 1800 y pico, 1810 por ahí, surgió, era también emperador del Imperio Romano. O sea, que el Imperio Romano estaba en ceniza, que el Imperio Romano estaba hecho polvo, que el Imperio Romano estaba destruido, sí. Porque esta gente precisamente lo que trataba de hacer era unificarlo otra vez Napoleón. Esos fueron los intentos. Napoleón unir a toda Europa, unir el Imperio Romano. Él como emperador falló. Porque estaba fuera de tiempo. Porque entonces se hubiera convertido él en la bestia, la cuarta bestia. Imagínense ustedes hace cuántos siglos, hace 2 siglos y pico. Y él hubiera sido el anti-Mashiach, pero eso estaba para los tiempos del fin todavía. Y cuando vino Hitler, en 1930, a hacer lo mismo, también era Kaiser. ¿Qué significa Kaiser? La palabra Kaiser en alemán significa César. ¿Qué significa? Él era César, el emperador del Imperio Romano. ¿Ven? Y entonces, o así se proclamó él. Porque recuérdense que la posición del César no es por linaje. Es cualquier loco, atrevido, soberbio y prepotente que tenga los pantalones para proclamarse a sí mismo emperador del Imperio Romano. Lo es, porque el emperador es bajo subyugar, que consigue su puesto, y no bajo el voto de nadie ni cosas así. Es bajo mentiras y bajo todo, aunque aparentemente sea de forma democrática realizando elecciones, que salga elegido. Pero lo hace por atrevido. Y el que va a venir también lo va a hacer así, por bajo engaño. Y entonces, pues ustedes ven, todos estos son césares, son emperadores del Imperio Romano. Lo que pasa es que Yahweh no les ha permitido a ninguno de ellos conseguir sus propósitos, porque entonces Yahweh estaría pues yéndose en contra de su propia palabra y de la profecía que tiene profetizado, que él va a aparecer en determinado momento para los tiempos de la gran tribulación y no antes. ¿Ven? Y los tiempos de la gran tribulación obviamente no han llegado. Y entonces, bueno, nos desviamos un poquito, pero vamos a seguir, que estamos hablando del comienzo del reino de Babilonia en el capítulo 10, ¿verdad? Y en 11, versículo 11, de aquella tierra, estamos leyendo del capítulo 10 del Génesis, para los que estén escuchándonos ahora. De aquella tierra salió hacia Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Ir y Cala. Y Resén, entre Nínive y Cala, aquella es la gran ciudad. Dicen que interesante. Se está hablando aquí de Nimrod, lo que se viene hablando de él desde el versículo 9, desde el 8. Y entonces se habló del comienzo de su reino, que fue Babel, y después mencionó otras ciudades, en la tierra de Sinar. De aquella tierra salió hacia Asiria, y aquí lo vemos a él, asociado ¿con quién? Con los asirios. ¿Ven? Los asirios todavía no existían. Vamos a hacer este paréntesis aquí. Para cuando estaban haciendo Nimrod, que aquí se está hablando de él, de que fue hijo de Cush, los asirios no existían. Al contrario, él formó los asirios. O sea, el que está escribiendo esto, Moshe, sabe que los asirios existían porque para su tiempo ya existían. Pero lo que está diciéndonos, ¿de dónde vinieron? Y entonces, pues obviamente, si los asirios vinieron de Nimrod, pues entonces Nimrod en algún momento se tiene que haber ido a vivir a la tierra de los asirios, o donde iban a estar los asirios, para que entonces, cuando nacieran esa gente, hubiera asirios ahí, que eran sus descendientes. Y entonces dice, de aquella tierra salió hacia Asiria. ¿De aquella tierra de cuál? Pues entonces, bueno, de aquí. Primero que ellos se bajaron aquí en el arca, se bajaron en Turquía cuando terminó el diluvio, y al principio se quedaron en las inmediaciones, y según fueron creciendo, ¿verdad?, con las décadas y los siglos, pues se fueron alejando más y poblaron, pues entonces las costas, todo el resto del Mediterráneo, y se fueron extendiendo para acá, para el oriente, para los medos, y se fueron extendiendo un poquito más al sur acá, donde estaban los asirios, perdón.
que no son lo mismo que los sirios, no los vamos a confundir, son dos pueblos completamente diferentes. Y entonces, él fue el que edificó Babel, él fue el padre de los asirios, y él fue el que edificó a Nínive, ¿verdad? Y como ya nosotros sabemos, los modernos alemanes son los descendientes de los asirios. ¿Por qué? Porque en el futuro, cuando los asirios invadieron a las 10 tribus del norte por aquella su desobediencia, los asirios se llevaron cautivos a los israelitas con ellos hacia el norte. Con ellos. Fíjense cómo son. Los asirios dejaron su tierra de Asiria. 2/3 partes de los asirios emprendieron esta batalla y esta invasión gigantesca para poder subyugar a 10 tribus que también ya tenían millones de personas y ejércitos grandísimos. Y ellos la emprendieron desde allá, a pie y en jinetes y acá, y todo lo que hubiera, se movieron hasta acá, arrasaron con todo esto, no tomaron la tierra de los israelitas, siguieron con los israelitas como esclavos y se fueron así como locos. ¿Para dónde? Caminen ustedes adelante y habrá unos pasos por aquí. Que ellos iban, imagínense ustedes, con cuántas armas y con cuántas cosas que los israelitas no tenían por no tener la bendición de Yahweh. Yahweh les permitió que fueran conquistados. Así, 1/3 parte de los asirios dejaron a su tierra Asiria en Medio Oriente y empezaron a subir, como siempre suben, porque el único lugar que hay para irse para el norte, saliendo de la tierra prometida y del área esta de Medio Oriente, es entre dos mares que se llaman el Caspio y el Mar Negro. No hay más ruta. O te quedas allá abajo en Turquía y lo que es Grecia y eso, y si quieres subir tienes que meterte entre medio de por ahí. ¿Ves? Y de los montes que están por ahí. Y ahí llegas directito para donde está Rusia hoy en día. Si te vas para la derecha, pues también está Rusia y China, y si te vas para la izquierda está Europa. Y casi siempre preferían irse un poquito para la izquierda, porque el clima era mejor y la tierra era no era tan inhóspita como era para el oriente. Pues entonces, los modernos alemanes hoy en día, tú los buscas y estudian sobre ellos. Yo tengo mensajes publicados para toda la asamblea donde se habla del origen de los alemanes, dicho y contado por ellos mismos. Y ellos dicen que ellos son descendientes de el fundador de Nínive. El fundador de Nínive se llamaba Ninus, que era nieto de Nimrod o hijo de Nimrod, algo así. Después lo vamos a leer. Pues Ninus fundó a Nínive. Y la ciudad más antigua de toda Europa, de todo el continente europeo, sucede que está en Alemania. No me acuerdo el nombre ahora, está en el mensaje que tenemos publicado. Y esa ciudad tiene una piedra así antiquísima de hace miles de años, donde dice que fue fundada por Ninus, el fundador de Nínive. Imagínense ustedes qué conexión y qué comunicación y qué medios de transportación habrían entre Asiria acá abajo y Asiria acá arriba, que era Alemania, cuando los mismos de Nínive subían acá arriba a los asirios, fundaban ciudades acá y regresaban. ¿Por qué? Porque habían contado con millones de esclavos israelitas, igual que hicieron los egipcios con los israelitas cuando construyeron todas aquellas fortificaciones y todos aquellos templos de aquellas ciudades tan grandes. Hicieron lo mismo que ellos. Los egipcios por 400 años y ahora los asirios por también, quién sabe si 500. Hasta que entonces ya eran tantos y se empezaban a difundir. Ya, pues claro, ya no podían con ellos porque eran demasiados. Los mismos asirios empezaron a ser invadidos por ¿quiénes? Por las tribus de Jafet que estaban ahí antes que ellos. ¿Ves? Porque ya estaban los de Jafet ahí, los de Jafet estaban en Europa. Y cuando llegan los asirios, que eran hijos de Ham, no, pero ya no, esto es de nosotros, ustedes qué hacen aquí. Y recuerden la maldición, que los hijos de Cam iban a ser siervos de los de Jafet y siervos de los shemitas. ¿Ven? Y entonces quiere decir que los europeos se iban a quedar con
el pedacito ahí, hasta que llegaran los israelitas, que ¿quiénes eran los israelitas? Pues tenían una porción, una herencia mayor que los hijos de Jafet. Y entonces cuando se juntaran los israelitas después con los europeos, iban a predominar los israelitas en todo, en tecnología, en política, en todo, porque Yahweh los tiene que proteger. No es porque sean buenos, ni nada, es porque se le hicieron unas promesas a Abraham, y se hicieron unas promesas desde antaño, que Yahweh tiene que cumplir, pasara lo que pasara, se comportaran como se comportaran. Porque si él no tiene un pueblo israelita ahora mismo en Europa, pues no tuviera de dónde sacar a las 10 naciones, ni tuviera de dónde sacar a la misma bestia que se vale, porque ellos van a ser israelitas también. Imagínense ustedes, y se van a ir en contra del pueblo israelita, pero son que israelitas gentiles, gentilizados. Son israelitas convertidos en naciones, porque cuando él arrojó a las 10 tribus del norte y las dispersó, ¿a dónde las dispersó? Dice, entre las naciones. Y allí perdieron su identidad, y por eso nadie que no haya estudiado las escrituras y que no cree en la palabra de Yahweh, piensa que los 10 tribus del norte no están perdidas. Todo el mundo piensa que están perdidas, pero como pueden estar tantos millones y millones de personas perdidos, ¿qué pasó con ellos cuando los asirios se los llevaron de allí, de Samaria? ¿Se esfumaron en el aire? Claro que no. Se los llevaron con ellos, y la historia dice que iban los asirios avanzando y utilizaban a los israelitas como escudo delante de ellos, para cuando vinieran estas tribus bárbaras de Europa, los Jafetín, acalorados al ver estos millones que se le quedan con su territorio y que empezaran a matar gente, mataran a los israelitas primero y no a ellos. Y claro, los israelitas ahora tienen oportunidad de matar también y defenderse, porque estaban subyugados por los asirios de tal manera que los asirios les daban armas para que se defendieran, y ellos las utilizaban en contra de los enemigos, de los tribus de Jafet, y no en contra de los asirios, por el miedo que le tienen a los asirios. Ahora llega el momento en la historia cuando entonces los israelitas ven la oportunidad de aliarse con los de Jafet en contra de los asirios, y aquí es que se forma, ¿ven? Y entonces se les empiezan a escapar. Los asirios no pueden, acuérdense el dicho, el que abarca mucho poco aprieta. Y entonces aquellos ya estaban que no podían contra las invasiones, y se les empiezan a ir, empiezan a aliarse con los enemigos para irse en contra de los asirios, y ellos no pueden. Entonces quedaron los asirios confinados en una parte pequeñita de Europa, que es hoy Alemania. ¿Ven? Ellos pasaron por todo Polonia, por todos los países del Báltico, por todas esas áreas. Y ellos se pueden haber quedado con todo eso. Pero los empujaron. Y otras tribus entraron y los rodearon, y ya los asirios tuvieron que quedar ahí, satisfechos como estaban y contentos, porque no pueden hacer más nada. Bueno, entonces, dice que Mitzrayim, que es uno de los hijos también de Canaán, sí. Se llama Misraim. Mizrayim, sí, son los egipcios. Pero exactamente, ¿verdad? Sí, es que se llamaba el país de Egipto, se llama así, ¿no? Sí. Porque para este tiempo, acuérdense que a veces los países tienen el nombre de la gente. Ajá. También puede esto ser un error, porque Misraim, el sufijo yim, lo que quiere decir es hijos de, o descendencia de, o muchos de. ¿Ves? Muchos de Misr, muchos de Egipto. El pueblo de Egipto. Que no es en sí un nombre personal, sino pues el pueblo de Egipto, o quién sabe si lo escribieron así el traductor, porque ya llegaron a adoptar Misraim como si fuera el nombre de Egipto, cuando el nombre de Egipto es Misr, y el pueblo de Egipto o la gente de Egipto son los Mitzrayim. ¿Ves? Pero pues eso se ha pervertido un poco. Dice que Mitzrayim engendró a Ludim, a Ananim, a Lehabim, a Naftubim, a Patrusim, a Caluhim, de donde salieron los filisteos, y a Caftorim. Los filisteos salieron de Casulim. Y no crean que los egipcios se llevan muy bien con los filisteos, aunque son todos hermanos o primos hoy en día, no se llevan nada bien. Los egipcios odian a los filisteos.
porque son demasiado violentos. Los árabes que están en Israel, la mayoría son filisteos. Sí, la mayoría son filisteos. Pero también algunos egipcios, algunos sirios y así de otros sitios. Entonces Canaán engendró a Sidón, su primogénito, y a Het. Sidón, pues, también es padre de los sidonios. Y al Jebuseo también engendró al amorreo. Recuerden que los amorreos eran los que estaban habitando en la tierra de Canaán cuando Moisés estaba dándole vuelta aquellos 40 años a los israelitas en el desierto, esperando que los amorreos se desaparecieran de allí para él poderlos conquistar, porque esa tierra de Canaán le había sido dada a los amorreos, pero los amorreos no lo podían, los israelitas no lo podían sacar de allí, ni les podían quitar su tierra y ocupársela a las malas, sin que hubiera una razón justificada por Yahweh, porque Yahweh pues no es así, ¿verdad? Sino que todo lo tiene pues como en un programa y en un plan, que a veces él lo revela así, como lo reveló cuando se lo dijo a los israelitas, cuando se lo advirtió a través de Moshe, y a veces no lo dice. Pero en este caso, pues los amorreos tienen que llegar al colmo de su maldad para que entonces la tierra los vomitara, y cuando entraran los israelitas a defenderlos, su misma tierra no iba a estar de parte de ellos, y la misma tierra iba a estar de parte de los israelitas, abriendo la boca para recibir a los israelitas y vomitando a los habitantes que tienen allí, que eran los amorreos. Entonces, ellos lo sabían, porque cuando entraron a Egipto, ¿verdad? Después lo vamos a leer más adelante en Éxodo, Yahweh mismo se los dijo antes de que les pasara nada de esto, que ellos iban a salir de allí. Ellos iban a ser cautivos y que iban a salir de allí después. Creo que hasta le dijo después de 400 años, si no me equivoco. Así de específico fue. Y entonces también le dijo que antes de haber entrado, que cuando entraran allí no hicieran lo mismo que hicieron los amorreos. Porque si hacían lo mismo que los amorreos, entre paréntesis, lo que está escrito en Levítico 18, todas las barbaridades de las desnudeces de los padres y de los tíos y de las hijas y de todo eso, eso lo practicaban los amorreos. Pues dice, en todas estas cosas se involucraron las naciones que están delante de ustedes. Y los amorreos eran unos de ellos. Imagínense, hijos de Cam, descendientes de Cam, el que vio la desnudez de su padre Noah. Pues lo tienen entonces ya escrito en los genes, con la maldición que le echó Noah a Canaán. 15. Canaán engendró a Sidón, su primogénito, y a Het, al Jebuseo, al amorreo, al Jerceseo, al Jebeo, al Araceo, al Cineo, al Albadeo, al Semareo y al Jamateo. Y después las familias de los cananeos fueron esparcidas. Todas estas son las familias de los cananeos. Pues fueron esparcidas, o sea, no se quedaron todas juntas allí, no, se esparcieron. Mira, la única que se quedó para tiempos del Éxodo eran los amorreos en Canaán, los demás se habían ido. El territorio de los cananeos se extendía desde Sidón, que ya sabemos dónde es, y Sidón era uno de los hijos de Canaán. De hecho, su primogénito, lo vemos en el versículo 15, Canaán engendró a Sidón, su primogénito. Pues el territorio se extende desde Sidón, más o menos donde está el Líbano, entre el Líbano e Israel. En esa costa del Mediterráneo, ahí era un país llamado Sidón, que también era de los fenicios, también era de los, bueno, ha tenido como 3 nombres, dependiendo de quién esté ahí en ese momento. Se extiende desde Sidón rumbo a Gerar hasta la Gaza en el sur. Ya sabemos que esto está hoy en día en la nación de Israel, más o menos entre Egipto e Israel. Es una franja que está en el occidente de Israel, en el suroeste. Y rumbo a Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim hasta Lasa. Sodoma y Gomorra, imagínate. Sodoma y Gomorra, pues ya ustedes ven, eran descendientes de esta gente. Porque fueron pobladas, aquí lo que se está hablando es que todas estas ciudades fueron pobladas por esta gente. Ese era su territorio. Y se está hablando de la primera gente que ocuparon este territorio. No lo olviden. O sea, no fue que había otra gente y estos llegaron. No. Esta es la primera migración. Cuando se dice que estaban en Sodoma y en Gomorra, eran ellos. Fueron los primeros que lo establecieron. Y entonces, pues ya ustedes ven, ¿verdad? Que perlas, imagínense ustedes, los de Sodoma y los de Gomorra. Porque salieron como salieron.
Pues porque eran hijos de Canaán, el maldito. Y sus pecados eran de índole sexual. O sea, no es casualidad. ¿Cuál fue el pecado de Cam? ¿Fue sexual o no fue sexual? ¿O fue nada más que vio a su padre desnudo? Oigan, ¿verdad que todos sus pecados eran los más horribles pecados sexuales? Pues porque su pecado fue sexual. Si alguien quiere decir algo, alguien ha escrito algo que yo no haya visto. Bueno, pues vamos a seguir. Aquí estamos en el capítulo 10 de Génesis y vamos para el versículo 20. Antes se habló porque los cananeos habitaban desde Sidón, Gerar, Gaza, Sodoma, Gomorra, Alma y Seboim hasta Laza. El 20. Estos son los hijos de Ham, según sus familias, según sus lenguas, por sus tierras y por sus naciones. Todos estos que acabamos de mencionar son hijos, descendencia de Ham, a través de Canaán, a través de Sidón y a través de todos estos otros, ¿verdad? Que hay nietos de Cam, bisnietos de Cam, etcétera, etcétera. Entonces ahora vamos al 21, el otro hijo de Noé, que se nos había olvidado porque estábamos en Jafet y estábamos en Cam. Y ahora vamos a los hijos de Shem. ¿Verdad? El 21 también, obviamente, le nacieron hijos a Shem, padre de todos los hijos de Eber, hermano mayor de Jafet, porque él tenía la primogenitura, porque a él se le dio la primogenitura. Los hijos de Shem, a propósito, las Biblias dicen Sem, ¿verdad? Como si fuera hebreo con la letra Sin, pero si buscamos el original hebreo, la letra es Shin. No es la Sin, no es la S, es la Sh. Entonces, Sem no se dice Sem. Lo que pasa es que los traductores, cuando traducían esto, veían esa letra y no podían distinguir entre la Sin y la Shin, porque los que hemos estudiado un poquitito de hebreo como yo, pues sabemos que hay unos puntitos que hacen una diferencia entre las dos letras y que si uno no lo sabe, uno cree que son la misma letra. Pues entonces ellos ponen Sem, y si eran españoles más todavía. ¿Por qué? Porque los españoles padecen del mismo problema de los efraimitas. No pueden decir SH. No pueden. Por más que quieran, no pueden, no les sale. Entonces, si los hacen una fila hoy y los dicen, vengan aquí uno a uno, para entrar, digan Shibolet, a ver si pueden. Pues los cortan el cuello a todos, como yo digo. Se los cortarían como se lo cortaron a aquellos israelitas, porque los efraimitas no podían decir Shem tampoco, no podían decir Shibolet. Decían Sibolet cuando les preguntaban. Y como los demás lo sabían, pues para identificarlo, lo único que le tienen que preguntar es, ven acá tú. Yo te digo a ti si tú eres efraimita, no, aunque tú me mientas, yo lo sé. Di Shibolet, Shibolet, no pueden decir Shibolet por más que quisieran. Y entonces los mataban. Pues entonces ya tú ves, como ellos no consideran el sonido SH un sonido posible, ahora la CH sí la pueden decir. ¿Ves? Sh, pero sh no pueden. Y entonces pues le quitaron el SH a todos estos nombres que empiezan con Shimo, que tienen una Shima dentro de ellos, y llaman a Shem Sem. Pero nosotros vamos a decir Shem porque así es que se llaman. Los hijos de Shem, Elam, Ashur, Arphaxad, Lut y Aram. Aquí vemos otra vez otra conexión. Los de Ashur pues son también conexión con los asirios. ¿Eh? Porque entonces acuérdense que muchos de estos, pues como eran hermanos, pues entonces eran primos. Estos hijos de Shem eran primos de los hijos de Jafet y de los hijos de Ham. Y no se daban mal entre sí. ¿Por qué? Porque no se tienen que odiar. Entonces algunos pues buscaban afiliaciones y entre los de Ashur y los de Nínive, que habían sido fundados por el guerrero fuerte, el cazador, como se llama, por Nimrod, pues entre ambos ellos formaron el pueblo de los asirios. Tal vez, ¿verdad? Estoy aquí especulando. Si lo creemos o no lo creemos, no nos va a hacer ni que nos perdamos ni nos salvemos, porque no tiene nada que ver. Pero tal vez cuando se dividió Asiria, que parte se quedó en el pueblo geográfico de Asiria y la otra parte se fue a invadir a los israelitas y se los llevaron por Europa, la división fue por esto. Porque marcadamente, quién sabe si todavía dentro de Asiria habían unos asirios hijos de Ashur y habían unos asirios hijos de
Ninus, el hijo de Nimrod. Tienen Ajá, porque a veces pasa eso, a veces están viviendo por años y por años y por años, pero tienen sus pequeñas diferencias. Y quién sabe si cuando unos dijeron, vamos allá, no, nosotros no, pero ¿por qué no? Vayan ustedes, nosotros, y se quedaron. De hecho, esos asirios que viven o que vivían todavía, están bien camuflados porque ahora son parte de Irán y parte de Irak. ¿Verdad? Lo que era Siria hoy está dividido políticamente y quedaron entre dos países modernos que se llaman Irán y se llaman Irak. Hay asirios. Y esos asirios, tú vas y le preguntas a ellos quiénes son, cuál es su linaje, su qué sé qué, y te dicen arianos. Somos arianos. ¿Por qué? Porque un descendiente antiguo de ellos lo llamaba Arián o algo así. Y de hecho la palabra Irán también viene de de los arianos, pero corrupta. ¿Ves? Parte de los iraníes también salieron de esa mezcla con los arianos. Y es casualidad, queridos amigos y hermanos, de que Hitler dijera que él era ariano y que la raza más importante y más superior de todo el mundo eran los arianos. Y nadie aquí en Estados Unidos sabía de lo que le estaba hablando y se creía que le estaba hablando de los alemanes. Y de los blancos así, de ojos azules, que eso cuánto. Sin saber que los originales arianos estaban y todavía están allí en el Medio Oriente. Que esa gente se hacen llamar y que son rubios y de ojos azules y blancos. Porque también una falsa concepción de que todos los medio orientales son de piel oscura o de piel oliva, con pelo negro y con ojos negros. Hay de todo. De hecho, nosotros conocimos egipcios de ojos verdes y pelos rubios. Mi mejor amigo, Ayman, era de pelo rubio y de ojos verdes. Y blanquito. Y entonces, pues, ya ustedes ven. ¿Ves que no es casualidad? Los asirios, los alemanes son los modernos asirios. Y ellos lo saben, por eso tienen esa conexión. También por eso Hitler, en la Segunda Guerra Mundial, pactó con todos esos pueblos de allí, con Irán, con Irak y con todos esos pueblos del Medio Oriente. Y los protegía, porque son de su estirpe, son de su misma sangre. Ahora bien, hay quien dice que Hitler en sí era un judío frustrado de Austria. Y es posible. Porque señores, ¿cómo es posible de que Hitler dijera que la raza, que quería exterminar a todo el mundo en Europa, no solamente judíos, sino también gitanos, sino también todos los que no fueran blancos, rubios y de ojos azules? Siendo él de pelo negro y de ojos negros. ¿Qué cosa más? Y se lo decía a la gente, los rubios y los blancos son los arianos, la raza del mundo. Y él, tiznao, de pelo negro y de ojos negros. Pero ¿qué le pasaba a la gente que era tonta y no se daba cuenta? Que lo primero que tienen que decir, pues hay que matarte a ti primero, ponte en fila, porque tú eres el primero que tampoco, tú no eres ni rubio, ni tienes pelo rubio, ni ojos claros. Tiene ojos oscuros y pelo, pero nadie se daba cuenta en la ceguera, como es un loco. Y tenía loca a toda la gente. ¿Por qué? Por poderes del demonio, de persuasión. Los convencía. Para que ustedes vean que los demonios convencen a la gente de las cosas más ilógicas del mundo que hay. Entonces Hitler, no siendo rubio ni de ojos azules, quería matar a todos los que no fueran rubios y de ojos azules. Miren ustedes. Bueno. También le nacieron... Sí, diga. Algo muy que repetía mucho Hitler era esa palabra que si una vez la decías nadie te la creía, pero si la repetías muchas veces se hacía como algo verdadero. Sí, se convertía en verdad. Y eso era lo que él usaba. Él decía la mentira muchas veces. Dice, aquí, yo voy sembrando aquí, tanto doy hasta que el cántaro se rompa. ¿Cómo lo van a creer? Y entonces, pues esa es la estrategia de él. Claro, es lo mismo que hace a Satán. Que a Satán es el padre de la mentira. Y entonces, pues y todos sus agentes, pues quienes son siervos también y agentes de la mentira. Y entonces ellos saben que la mentira, mientras más la disfracen, claro, te la venden, primero te la tiran así, no la crees, pues te la transforman y te dicen de esta otra manera.
y te buscan la otra vuelta por acá hasta que en una de esas te enganchan y te la hicieron creer, ¿verdad? Te la adornan, como hicieron con Eva desde el principio en el jardín del Edén. Bueno, entonces, ¿quiénes son los hijos de Eber? ¿Verdad? Aquí estamos hablando de quiénes, hermanos. ¿Quiénes son los hijos de Shem? Los descendientes de Shem, ¿quiénes son? Pues los shemitas, los que llaman los semitas. Hoy en día, los judíos allá en Israel nada más dicen que son semitas. Eso es una mentira. Bueno, una de tantas mentiras que dicen ellos. Pues recuerden que si ellos tú les dices que son los únicos amos del mundo y que tienen la primogenitura, de hecho ellos dicen que tienen la primogenitura porque ellos se atreven a quitarle la primogenitura a Yahshua, ese cetro que él tiene en sus manos, ese palo donde se juntan todas las naciones del mundo y los convierten en un solo pueblo. Ellos dicen que esa primogenitura la tienen ellos. ¿Ven? Porque ellos aceptan que las 10 tribus del norte cayeron, pero no aceptan su propia caída. Por lo tanto, recuerden que la primogenitura de Israel la perdieron las 10 tribus del norte y la perdió Efraín en ese momento y pasó entonces a manos de los judíos que estaban en el sur porque no habían caído. Pero tan pronto cayeron, nadie quedó con la primogenitura, quedó Yahshua con la primogenitura. El único justo en el mundo era Yahshua porque ya no había nadie justo. El pueblo recto, el pueblo santo, el pueblo justo ya era peor que todas las naciones. Y entonces, pues la primogenitura ahí formalmente pasó a ser de Yahshua. Pero los judíos no aceptan eso. ¿Por qué? Porque ellos no aceptan que Yahshua era el hijo de Yahweh y a quien ellos mataron era un hereje. Entonces, pues claro que no lo aceptan porque si no aceptan que Yahshua era el hijo de Yahweh, pues no, entonces dicen que no tienen ningún pecado. Y si no tienen ningún pecado, no se consideran caídos porque su caída fue propiciada precisamente por haber asesinado al hijo de Yahweh. Y eso fue lo que causó que ellos perdieran la primogenitura. Y nadie la tuviera, ningún ser humano, excepto Yahshua. Pero, como ellos dicen que ellos no mataron a ningún hijo de Yahweh, porque Yahshua no era el hijo de Yahweh, sino que era un blasfemo, y un impostor, y un hereje, y todo lo demás que dijeron de él, que hasta bastardo lo llamaron, pues entonces ellos no admiten que hayan perdido esa primogenitura, y dicen que hasta el día de hoy, ellos tienen la primogenitura. Por eso los rabinos, y los que son enseñados por rabinos, dicen que para tú obtener la salvación y tú obtener la verdad, tienes que ir a ellos, porque ellos tienen la primogenitura, y ellos tienen la verdad. Y los mesiánicos me da muchísima pena decirlo, pero se lo creen, y van allí así, ay, agarrarlo de los trapos y de los talitos, y ay, suplicarles y humillárseles delante de ellos, para aprender tonterías como que hay 12 leyes noágidas, o yo no sé ni cuántas dicen que hay. 7 leyes noágidas que son para los gentiles como ellos. Porque la Torá no es demasiado buena y demasiado santa para dársela a los perros gentiles como ustedes. Así mismo les dicen en la cara y ellos más se les humillan. Ay, entonces, ¿cuáles guardamos? Ustedes no son ni dignos de guardar el Shabbat. El Shabbat es de los judíos como nosotros. Hermanos, así de soberbios lo dicen. Claro. Pero si yo conozco personas que los han insultado y les han dicho peores cosas, les han dicho, miren, hasta la palabra para excremento le han dicho, imagínense ustedes, en palabras feas. Y entonces ellos se dejan, porque ellos piensan que ellos, que como son superiores, pues ellos son los que mandan y los que dicen y los que ordenan, hay que acatar. Entonces, pues imagínense ustedes. Bueno, vamos a seguir. Y entonces, pues dice, le nacieron hijos a Shem, que es el padre de los shemitas. Toda su descendencia son semitas, no solamente los judíos, como dicen ellos. De hecho, Abraham era semita, no era judío, porque son dos términos que no son sinónimos. Era semita, descendiente de Shem. Y Shem era padre de todos los hijos de Eber. ¿Quiénes eran esos? Los hebreos originales. Hebreos. Y hermano mayor de Jafet. Padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Perdón, aquí está. Aquí en el 21, pues en esta traducción hay un problema de sintaxis porque no es que Eber sea hermano mayor de Jafet. Está hablando de Shem, hermano mayor de Jafet.
22. Los hijos de Shem, Elam, Ashur, Faxad, Lud y Aram. Los hijos de Aram, Uz, Hul, Geter y Mas. Faxad engendró a Sala y Sala engendró a Eber. Y a Eber le nacieron 2 hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque su tía fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. Joctán engendró a Almodad, a Selef, a Salmabet, a Gera, a Doram, a Usal, a Dicla, a Obal, a Abimael, a Seba, Ofir, a Jávila y a Jobab. Todos estos fueron hijos de Joctán. Miren si no tuvo. Y estos son los que se saben. Y su territorio se extendía desde Mesa rumbo a Sefar, la región montañosa del oriente. Y no es Sefarad, no se confundan aquí, porque yo he hecho estudios de esto, y Sefar no se está hablando de España. Se está hablando de una región montañosa del oriente, y Sefarad está en el occidente. ¿Ven? Entonces, esto es el Cáucaso, de lo que se está hablando. O los Urales. Estos son los hijos de Shem según sus familias, según sus lenguas, por sus tierras y conforme a sus naciones. Todos estos que acabamos de mencionar, del 21 hasta el 31. Y el 32 concluye: estas son las familias de los hijos de Noé según sus genealogías, por sus naciones, y de ellos se propagaron las naciones sobre la tierra después del diluvio. ¿Ves? De todos ellos, obviamente, ¿por qué? Pues porque en el diluvio perecieron todas las otras personas que no eran descendientes de Noé. O sea, todos los hijos de Caín pues, se murieron ahogados. Toda la descendencia de Caín. Toda la descendencia de Set, o Ses, el hijo menor de Adán y Eva, mencionado en la Escritura, murieron también, a excepción ¿de quién? De Noé. ¿Ves? Porque Noé fue el único justo y era hijo de Set, descendiente lejano de Set. Pero todos sus hermanos, todos los hermanos de Noé, todos los que le siguieron, todos los antes de él, todos se perdieron en el diluvio. ¿Por qué? Porque estaban contaminados. ¿Ves? Y claro, pues entonces eso fue lo único que quedó. Los hijos de Noé ahora. Y están poblando toda la tierra. Dice ellos, todas las naciones, bueno, dice todas las naciones, pero obviamente no había gente viva. Y cuando dice aquí en el final del 32, y propagaron las naciones sobre la tierra después del diluvio, pues se entiende que todas las naciones que existen actualmente, todas estas personas que habemos en el mundo, descendemos de alguno de estos 3 hijos. ¿Ven? Y en el caso de nosotros, pues, venimos casi todos, o 100% de algún Shemita, hijo de Shem, que son los de la primogenitura, los de la bendición, gracias a Yahweh, o si no, venimos de una mezcla de Shem con Jafet. Que Jafet también, pues no tiene la misma bendición, pero no era malo, no era cananeo de este tipo. Aunque también pueden haber algunos cananeos, ¿por qué no? Y que Yahshua los haya convertido, porque él llama a la gente de todas las naciones. Pero como nosotros somos casi todos europeos, ¿verdad? Mezclados con estos israelitas y con hebreos, pues venimos más de este linaje de Shem y de Jafet, y tal vez en última instancia de Cam. En última instancia. Y entonces pues aquí llegamos hasta el final del capítulo 10 del Génesis. Y bueno, pues entonces aquí resumimos, ¿no? En el capítulo 10 pues ya entendemos de que todos los pobladores de la tierra vinieron de estos 3 hijos de Noé. De Shem, que era el hijo de la primogenitura, de donde iban a venir los israelitas más tarde, ¿verdad? Jacob, Abraham, todos estos iban a venir de ahí. Padre de todos los hijos de Eber, o de todos los hebreos. Los hebreos originales. ¿Ven? Estos eran los hebreos originales. ¿Por qué les siguieron diciendo luego a los israelitas hebreos y a los judíos hebreos? Pues no porque ellos, hebreos, Eber haya sido el padre de ellos directo, porque el padre de los israelitas fue Jacob. Pero Jacob tuvo un ancestro que era Eber, el padre de los hebreos. Entonces ellos en sí son israelitas, ¿verdad? Y en sí también son hebreos. Más específicamente israelitas, porque pues la descendencia se la adjudica a raíz del descendiente más inmediato para estos fines. ¿Ya? Se sigue nombrando, por eso cuando se habla de Yahshua,
y de los descendencia del papá y de María, de Miriam, pues no se dice pues que vinieron de David y punto y se acabó, y que no, se va por toda una línea completita hasta que se llega hasta Yahshua, porque es importante mencionar los padres, mencionar los abuelos, los bisabuelos y todo. Es un orden, ¿no?, descendiente, desde arriba, desde el primero más antiguo hasta el actual. Y entonces, pues estos hebreos también que vemos aquí, se asentaron en España. ¿Ves? Cosa que cuando llegaron allá, por eso también, fíjense ustedes, que llegaba esta gente. O sea, si llegaban estos hijos de Shem, hebreos, a España, y luego los hijos de Ham, pues se enteraban de que allí había, porque estos son hermanos todos. Los hijos de Shem y los hijos de Ham son hermanos, ¿no? Son descendientes de hermanos. Y pasaba como con los israelitas, que cada tribu, pues eran tribus hermanas, y se podían casar entre sí, a excepción de los levitas, que solamente se podían casar con levitas, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Pero todos los demás se podían casar entre sí. ¿Y por qué no? Y de hecho se casaban también con ismaelitas para aquel tiempo, y con otros hasta que eran gentiles, mientras que se convirtieran a su fe y guardaran la Torá. Pues ellos también, todas estas personas, pues todavía ellos no tenían la Torá, no les había sido dado los mandamientos a los hijos de Shem, pero estaban protegidos, ¿no?, de caer en un mal así muy feo, como le pasó a Ham y a los cananeos. Estaban protegidos porque tenían la bendición, mientras que Canaán tenía la maldición. Y entonces ellos poblaron pues todos estos sitios, poblaron sitios de Europa también, y coincidía que en el mismo sitio había semitas y había Jafetín y había hijos de Cam. Coincidía y se llevaban muy bien. Ahora, se llevaban bien, pero los hijos de Cam siempre iban a estar sirviéndole a los de Jafet o a los de Shem, ¿verdad? Siempre, ellos no iban a estar predominando. Donde hubieran de los otros dos, ellos eran siervos de ellos. Nunca iban a estar predominando, porque no podían por la maldición que les había caído. Por más que quisieran, no podían. Entonces, pues, el río, por ejemplo, Ebro, en España, que ustedes lo conocen muy bien, que cruza Madrid, dicen que tiene ese nombre por los descendientes de Eber, el primer hebreo. De hecho, la península ibérica se llama península ibérica por los hebreos que estaban allí, por Eber también. Y así muchos otros sitios allá en España, que tienen nombres basados en Eber, en hebreo. O sea que allí en España, y no solamente en España, en el sur de Francia, en el norte de África, pasaron esta gente, pasaron los hebreos, pasaron después israelitas, cayeron allí, llegaron allí, expulsados de tribu. Después, cuando años más tarde expulsaron a los judíos, llegaron entonces judíos al mismo sitio. O sea que ustedes ven que encima de una nación llega otra y se mezcla con esa, después llegan otros y se incorporan también ahí, y llegan otros y se siguen mezclando. En el caso de España y de Portugal, tenían este recuento y esta mezcla tan grande de hebreos, ¿verdad?, y de judíos, y de israelitas y de gálatas, por supuesto. No vamos a olvidar de los gálatas que están en la... Y los portugueses son gálatas también. Por eso el país se llama Portugal, ¿verdad? Que Sara, que está aquí, lo sabe. Portu, pues, es de puerta, y gal viene de Gálata, de los gallegos, que también eran celtas. Todos estos nombres se los daban. Si estaban los romanos, le ponen un nombre. Si estaban los otros, si estaban independientes, los mismos españoles se llaman a sí mismos con otro nombre. Y los franceses se llamaban con otro. Y entonces, dependiendo de quién escribe la historia, pues tú ves toda esta gente en el mismo sitio. ¿Pero quiénes? Pues eran los mismos. Son diferentes nombres. O descendientes. Entonces, 100 años más tarde, pues ya el padre era otro, el que se había hecho famoso, el líder era otro, y ya se llaman hijos de fulano, de ese fulano, y no del otro. Pasaba también, pero era el mismo pueblo.
Y entonces pues de ahí salimos todos nosotros, los que hablamos español y portugués, venimos de toda esa región y toda esa mezcla. Primero de Shem, Shem tuvo hebreo, poblaron la península ibérica, vinieron después 10 tribus de ahí, que entre ellos los gálatas, vinieron los manasitas, vinieron los efraimitas, no me acuerdo quién es más ahora a la península ibérica, después vienen los judíos, y de ahí salimos nosotros, de toda esa mezcla. Ah, y claro, vinieron árabes también, se mezclaron, ¿por qué no? Yahweh le dio derecho a todo el mundo que invadiera, a todo el mundo que se mezclara. Después de que todo el mundo se hizo gentil, ya no había ley, ya que se mezcle todo el mundo. Y después Yahweh va a sacar a sus 144,000 israelitas. ¿De dónde dice que los va a sacar? De las naciones. Dice de todo pueblo, de toda tribu, toda raza y toda lengua. Dice, pero ¿cómo es esto? Pues sí, porque Yahweh hace maravilla. Primero los disperso y luego que se mezclen. Pero como yo no estoy escogiendo ahora israelitas por genealogía, sino israelitas que adoren en espíritu y en verdad, israelitas espirituales, lo que me importa a mí es que me obedezcan a mí, dice Yahweh, y sean fieles a mí y a mi hijo y guarden mis mandamientos. Y esos son israelitas para mí. Yo no tengo ningún problema con mis israelitas. Yo los conozco, los que me adoran a mí son israelitas, porque yo lo digo, porque yo soy Yahweh, porque yo creo el universo. ¿Verdad? Y no tienen el derecho de decir quiénes son israelitas o no. Pues claro que sí. Y los israelitas que están israelitas en la carne, que no tienen ningún derecho, por más que griten y pataleen y digan, yo soy israelita, como nenes chiquitos no pueden ser israelitas porque si a Yahweh no le da la gana de que lo sean, no lo son. Porque no cumplen con los requisitos. ¿Verdad? Entonces nosotros eso es lo que estamos procurando. Ya hemos sido llamados a pertenecer al pueblo de Israel. Esperemos que perseveremos, ¿verdad? Y que aguantemos los que estemos vivos para el tiempo de la bestia, de las marcas y todo eso. Falta todavía, pero hay que aguantar todo eso que viene. Porque mientras más nos hagan y mientras más defendamos a Yahshua, pues más rápido vamos a ser salvos. Mejor, más rápido a lo mejor nos matan y más rápido llegamos al reino. ¿Verdad? Bueno, hermanos, entonces aquí vamos a concluir. Y entonces quisiéramos pues aprovechar la oportunidad y la invitación que nos hicieron los hermanos de Paraguay, el hermano Gabriel y la hermana Sara, que a propósito es de Brasil, nacida en Brasil, con algún himno. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, porque yo estaré contigo, Yahweh tu Elohim. Aleluya, 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 aleluya. Te adoraré por siempre, te alabaré por siempre. Te seguiré cada día de mi vida. Te adoraré por siempre. Te alabaré por siempre. Te seguiré cada día de mi vida. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, Aleluya, aleluya. Ay, qué bueno, ¿verdad? aleluya, Aleluya, aleluya. Mira que te
Aleluya, 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 aleluya. Fin del estudio de la Torá Bereshit Génesis, libro de Génesis capítulo 10. Les recomendamos seguir la segunda parte o la parte 2 de este estudio. Visiten nuestras páginas seguidores de Yahweh en YahshuaWibli.com y Kehilá, Paz y Gozo Wibli.com. Los grandes misterios de Yahweh Wibli.com.